7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. Jorge Álvarez Maínez se registra como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Dante Delgado afirma que la designación fue hecha por consenso político. Ernestina Godoy acepta participar en la encuesta de Morena para el Senado y tuvo su primer acto público tras salir de la Fiscalía de Justicia capitalina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que en su país se encuentra ya en estado de guerra y que no va a negociar con las bandas del crimen organizado. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este miércoles 10 de enero de 2024. Luego de que ayer el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destapara a Jorge Álvarez Maínez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, hoy hizo su registro ante los órganos internos del partido. Armando Martínez, cuéntanos lo que pasó. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Efectivamente, hoy se dio ya este registro formal ante Movimiento Ciudadano de la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Esto pues entre un fuerte arropamiento por parte de la estructura nacional encabezada por la dirigencia nacional de Dante Delgado, y es que desde muy temprano se reunieron en esta comisión permanente para respaldar a Jorge Álvarez Maínez rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Mencionarte que pues al hacer uso de la palabra, Dante Delgado dijo que no había mejor perfil para seguir con esta candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano que el zacatecano, que tiene 38 años, misma idea que compartió precisamente el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, recordemos, Pedro, ayer dábamos cuenta que pues fue el que lo destapó. Dijo específicamente Samuel García Sepúlveda que pues cuando le preguntaron quién era el mejor perfil para pasarle la estafeta luego de precisamente esta declinación a la candidatura presidencial, pues no dudó en decir que el zacatecano. Pero, ¿qué te parece, Pedro, si escuchamos parte de lo que dijo el propio Jorge Álvarez Maínez como ya precandidato presidencial rumbo al 2 de junio? México sea dos bandos, de que México no está polarizado, como dice la vieja política. ¿Cómo va a estar polarizado si el 80% los odia? El 80% dice que jamás votaría por el PRIAN, pero lo que se necesita es una opción distinta. Se puede ganar porque siempre va a ser mejor lo nuevo a lo viejo. Ahí lo tenemos, Pedro, y será hasta el próximo 20 de enero que se erija ya formalmente como candidato presidencial e inicie ya su campaña en marzo. Así que es la información que tenemos al momento. Muy bien, gracias Armando Martínez. Y durante este evento se dio un momento peculiar, ya que al terminar la presentación de Álvarez Maínez, todos se levantaron para celebrar el registro. Sin embargo, Dante Delgado, que estaba a un lado del precandidato, a su derecha, optó por ceder su lugar a Pablo Lemus para levantarle la mano, es decir, no le levantó la mano. Dante Delgado, algunos lo interpretaron como que simplemente no quiso hacerlo. ¡Son mampansas! Lo cierto es que Álvarez Maínez fue arropado por los representantes de todos los niveles de ese partido. Veíamos a Pablo Lemus, Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, entre otros militantes de Jalisco, del Grupo Jalisco. Sin embargo, una voz discordante fue la del gobernador Enrique Alfaro. En redes sociales dijo que Samuel García se asumió como líder del movimiento para la designación, que no se equivocó al haber rechazado la candidatura y que seguirá luchando contra las burocracias partidistas, mientras que la fundadora de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, dijo no son las formas. Y sobre que el precandidato es una opción fresca, Tagle contestó ni que fuera fruta o verdura. Otra que arremetió anoche fue la senadora independiente Indira Kempis. Dijo que Álvarez Maínez está acusado de múltiples cosas al interior del partido y que todo a su tiempo saldrá. Maínez le respondió a Enrique Alfaro, aseguró que tener una relación de respeto y orgullo por la administración del gobernador de Jalisco es un hecho.
Dijo que lo va a buscar, que espera ganarse su voto de confianza de cara a las elecciones, mientras que el coordinador nacional del partido, Dante Delgado, descartó que la designación del precandidato haya sido por parte de Samuel García, ya que dijo se hizo por consenso político y que quienes afirman lo contrario son personas que les gusta declarar en lugar de trabajar. No es una designación del gobernador, se construyó un consenso, se escuchó y atendió a las fuerzas políticas más representativas del movimiento ciudadano. También fueron consultados de manera directa el candidato a gobernador Pablo Lemus, nuestro coordinador parlamentario en el Senado y otras personalidades muy relevantes del movimiento ciudadano, independientemente de que la responsabilidad en términos de la convocatoria corresponde a la Comisión Operativa Nacional. Quien también habló del tema fue el presidente López Obrador. Dijo que aunque desconocía que Movimiento Ciudadano ya había designado un abanderado para la carrera presidencial, celebró el anuncio. También que Álvarez Maínez tiene todo el derecho de participar en las elecciones, así como todos los mexicanos tienen derecho a votar. En tanto, Claudia Sheinbaum descartó que con la incorporación del emesista la contienda se agregue así un nuevo proyecto, pues dijo que actualmente solo hay en disputa 2. Siguiendo con Claudia Sheinbaum, esta tarde continuó su precampaña. Michelle Mejía, cuéntanos qué actividades tuvo. ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y este miércoles Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde, se encuentra en Guanajuato. Por la mañana tuvo un encuentro con medios de comunicación. Ahí ella se solidarizó con el pueblo de Ecuador, esto ante la situación de violencia que se vivió este martes. Sin embargo, ella rechazó que Ecuador se esté guanajuatizando como algunos periodistas le hicieron saber, y es que dice que aquí en México no se está viviendo, por supuesto, la situación que se vive en aquel país, porque aquí se están tomando acciones referentes a regresar la paz y la tranquilidad. Ya alrededor del mediodía, la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con militantes y simpatizantes en Salamanca, Guanajuato. Ahí la doctora Claudia Sheinbaum dijo que ya es momento de que la cuarta transformación llegue a este estado, que incluso aquí en la entidad Morena va arriba en las encuestas. Por eso los exhortó a formar comités de defensa de la cuarta transformación para que ya la 4T aquí en este estado sea una realidad. Y bueno, esto es parte de lo que se vivió aquí en Guanajuato por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya por la tarde tendrá otra actividad en Uriangato y es así como concluye sus actividades aquí en este estado. Ese es el reporte que yo les tengo hasta el momento. Gracias, Michelle Mejía. Eso con Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le fue a Xóchitl Gálvez en Baja California Sur? Giselle Manzano, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro Gamboa? Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues es un hecho, ya Xóchitl está aquí entre nosotros visitando pues este municipio de Los Cabos, de manera muy específica Cabo San Lucas. Y bueno, pues con esto podemos comentar que prácticamente la candidata a esta coalición del partido del PRI, del PAN y del PRD, bueno, pues se hizo presente ante cientos de militantes y simpatizantes aquí en este municipio. Bueno, pues de manera específica se enfocó en las problemáticas que existen en este municipio, que bueno, pues de manera muy específica el agua, la movilidad, la salud también, mencionando la seguridad sobre todo, y haciendo este énfasis y la invitación para que, bueno, pues esto cambie en estos comicios electorales. Como vemos al fondo, la candidata Xóchitl Gálvez está presente con todas las personas que, bueno, pues en este momento decidieron acompañarla en esta visita de manera específica. Comentarte que parte de las actividades que realizó Xóchitl a su llegada a este estado de Baja California Sur, pues fue de manera específica con medios de comunicación, de los cuales
pues ella tuvo el contacto directo, pudo platicar acerca de su visita y sobre todo también el exhorto para pues también en estos comicios electorales sea ella la próxima presidenta de México. De igual manera, bueno, pues te comento que así es como se ha estado presentando su visita al momento. Muy bien, gracias Giselle Manzano desde Baja California Sur. Le informamos hace un par de días que en estas elecciones no habrá candidaturas independientes a la presidencia de la República. No alcanzaron los votos necesarios solicitados por el INE. Janet López Ponce nos amplía este recuento de lo que han sido las candidaturas independientes en nuestro país. Las candidaturas independientes a la presidencia tuvieron una historia muy corta. Tras aparecer en el 2018 sin resultados competitivos, este año volvieron a desaparecer y el sistema de partidos prevalece. La historia de los independientes comenzó en 2012, cuando Manuel Cloutier anunció que buscaría cambiar el paradigma de la política fuera de los partidos políticos. Estamos en contra no de los políticos, sino de los políticos que le han dado la espalda a la sociedad. Pero el Tribunal Electoral explicó que las candidaturas sin partido no estaban contempladas y llamó a la Cámara de Diputados a legislar, lo que permitió que en la siguiente elección federal intermedia, en 2015, el mismo Cloutier se convirtiera en el primer diputado federal independiente. Soy Manuel Cloutier y soy aspirante a candidato independiente. La ley ya permite las candidaturas independientes. Esta será, de hecho, la primera elección que se pueda hacer candidato independiente. Así, inició el camino para la elección federal del 2018 y los independientes llegaron a la boleta presidencial. Además de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade como candidatos con partido, buscaron aparecer en la boleta como independientes Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Marichuy, representante de los pueblos indígenas. Fue esta última que, al ser la única que nunca había formado parte de un sistema partidista o de un gobierno, quien no consiguió las firmas necesarias. Hermanos de ZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Pero el resto declinó en el camino. Lo único que se mantuvo hasta el final fue el exgobernador de Nuevo León, quien sostuvo su popularidad gracias a sus polémicas declaraciones. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Sí, claro, literalmente. Este año, 9 personas lograron que el INE las avalara para recabar firmas y alcanzar el respaldo de 961,405 ciudadanos. El que más avanzó fue el actor y ultraconservador Eduardo Verástegui, quien se quedó con el 14.4% de la meta. Y vamos a volar juntos, muy alto, tan alto como quieras. Y le siguió el exgobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, con el 6.2%. El resto no pasó del 0%. Así que la boleta electoral, si nadie comete alguna infracción, solo estarán quienes tienen respaldo de los partidos políticos. Con información de Janet López Ponce, Milenio Noticias. En otras cosas, luego de que ayer el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió que se respete el acuerdo en Coahuila que planteaba que su partido propondría la candidatura a la alcaldía de Torreón y que provocó un desencuentro con el gobernador Manolo Jiménez, que provocó una serie de críticas a través de redes sociales por estar negociando notarías públicas, estar negociando ratificación de un magistrado, estar negociando incluso direcciones de escuelas. Bueno, pues hoy contestó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, a través de X, dijo que las diferencias siempre deben abrir la puerta al diálogo y al acuerdo, por lo que se abrirán espacios federales para sus aliados del PAN en Coahuila y la Ciudad de México, además de que la unidad siempre debe estar por delante. Sin embargo, también se dio a conocer el día de hoy que en las elecciones locales de Coahuila no se concretó la alianza. Luego de esta división, de esta guerra de declaraciones, quedó fuera el PAN de la alianza allá en Coahuila. Hablando de cargos federales, Ernestina Godoy aceptó participar en la encuesta de Morena para el Senado. El presidente nacional del partido, Mario Delgado, informó de la decisión de la exfiscal de Justicia Capitalina. Detalló que la incorporará en la segunda fórmula de la Ciudad de México, pues la primera está ocupada por Omar García Harfuch, y que no será postulada por la vía plurinominal porque tiene el reconocimiento de la ciudadanía.
Por cierto, Ernestina Godoy tuvo su primera actividad pública luego de su salida de la Fiscalía Capitalina. Carla Guerrero, cuéntanos, ¿cómo le fue? Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y es que Ernestina Godoy, ya bien lo comentabas, exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, hizo esta primera actividad luego de su salida de la dependencia. Esto fue en punto de las 17:22, que inició su participación en el foro Diálogos por la Transformación. Esta se impartió en la Universidad Iberoamericana, en la alcaldía Álvaro Obregón. Godoy tuvo una participación, debemos decirlo, de 18 minutos, en la que habló de los retos para el acceso a la justicia, entre los que resaltó como principal obstáculo los fantasmas de las malas prácticas para la impartición de la justicia. Además, entre otros puntos de los que destacó fueron que el proceso debe de garantizar protección al inocente, que el culpable no quede impune, y destacó que la confianza de la ciudadanía es pieza clave para llevar a cabo un proceso penal adecuado. En tanto, es lo que se ve en imagen en vivo, todavía sigue este panel de obstáculos y retos de las personas operadoras del sistema de justicia de las fiscalías, por lo que se estima que concluya en un aproximado de 10 minutos. Carla, que justamente este evento es organizado por el exministro, el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, quien había anticipado que estaría ya el día de hoy Ernestina Godoy en este primer acto público, luego de haber salido de la Fiscalía Capitalina. Gracias, Carla Guerrero, por el reporte. Seguiremos pendiente, Pedro. Muy buenas tardes. Gracias. Se cumple una semana de que cerraron las precampañas en 6 entidades del país, entre ellas Morelos. Platiqué esta tarde con Margarita González, aspirante a la candidatura de Morena a la gobernatura de ese estado. Esto me dijo la aspirante única de Morena. Y uno de los estados que ya terminó el periodo de precampañas, que se encuentra justamente en la etapa de intercampañas, es Morelos. Hablemos de lo que sucede en Morelos. Le agradezco a Margarita González Sarabia, aspirante única de Morena a la candidatura para el estado de Morelos, que esté con nosotros. Gracias por estar aquí, Margarita. Pedro, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por darse el tiempo. Le hemos visto recorriendo el estado, le hemos visto muy activa. ¿Cómo le fue en esta etapa de las precampañas? Pues nos fue muy bien. Fueron eventos importantes alrededor de los 36 municipios que tiene nuestro estado. Encontramos mucha alegría, mucha esperanza. La gente pues muy entusiasmada con el proyecto de Morena, con el proyecto nuestro como aspirante a la candidatura, y creo que ha habido una respuesta en creciendo, ¿no? O sea, creo que cada vez tenemos mayor simpatía de parte de la población de Morelos. Margarita, pero tengo entendido, de acuerdo a lo que me decía, que estos recorridos no es que hayan iniciado en esta etapa de precampaña, sino ya lleva un buen tiempo. Sí, cuando yo decidí participar en esta contienda fue hace 2 años, por lo cual inicié a recorrer mi estado, pueblo por pueblo, municipio por municipio, para pues tener estos intercambios, diálogos circulares con la gente, entender la problemática del estado. Estuve pues en todos los municipios ya 6 veces recorriéndolos, ¿no? Entonces eso me ha dado un panorama de cómo está Morelos, qué es lo que la gente quiere, qué necesita, y bueno, pues eso solamente en tierra puedes conocerlo, ¿no? Son 2 preguntas muy interesantes y me parece cruciales, las 2 que acaba de hacer. La primera, ¿cómo está Morelos? Pues Morelos, mira, es un estado pequeño, intermedio entre varios estados de la República. Somos muy céntricos, digamos que estamos rodeados por el Estado de México, Guerrero, Puebla y Ciudad de México. Entonces somos un estado que tiene varias vocaciones importantes, desde la turística, la agraria. El 70% del estado todavía es agrario. Tenemos mucha oferta cultural, de ciencia y tecnología. Más de 30 institutos de tecnología a nivel federal radican en Morelos, por lo tanto tenemos 800 investigadores de lo más importante que hay en el país, están viviendo ahí, radicando ahí. Y también una parte industrial más pequeña, porque también el agua es un factor que tenemos que cuidar, igual que
en Monterrey y en otros estados de la República. El agua tenemos que tener proyectos sustentables. Entonces es un estado que con estas vocaciones pues tiene también sus propias problemáticas y sus propias vocaciones de futuro también. Muchas áreas de oportunidad también. Muchas áreas de oportunidad en todos los sectores. Y la gente pues está trabajando mucho en propuestas que quieren hacer, hacia dónde quieren que vaya el Estado. Y nosotros pues escuchando, intercambiando ideas. Claro. En estos 2 años que ha estado recorriendo Morelos, ¿cuáles, diría usted, son las necesidades que apremian en el Estado, de acuerdo a lo que le dice la gente? Sí, claro, básicamente el problema más sentido es el problema de la seguridad, digamos, y después de ahí nos iríamos al tema del agua y de la producción y el empleo como tercer factor, ¿no? Incluyendo el campo dentro de esto. Entonces creo que, como tú dices, hay muchas oportunidades para nuestro Estado, pero sí se requiere de mucho trabajo. ¿Ve usted también ante la polarización que hay hoy en día política, que llega hasta las personas, ve usted la necesidad urgente, una vez que pase todo esto y si el resultado le favorece, de propiciar la reconciliación entre todos los sectores? Pues eso ya iniciamos, haciéndolo ya como coordinadora, digamos, de los comités de la Cuarta Transformación en el estado de Morelos. Me he dado a la tarea de hablar, en primer lugar, pues con todas las fuerzas internas de Morena, para poder ir conciliando hacia un mismo proyecto a todos. En las encuestas hubo gente que ganó, que perdió, pero a todos hay que incluir. También me he dado la tarea de recorrer los municipios nuevamente para hablar con los presidentes, con las presidentas municipales, escuchar también hacia dónde están sus demandas, sus intereses, y también tratando de conciliar, por supuesto, ahí. Estamos en una contienda, lógicamente que los partidos de oposición pues traen su dinámica, pero nosotros también hemos logrado sumar a otros partidos políticos a la coalición, con lo cual vamos a salir más fortalecidos. ¿Usted confía en que le va a favorecer? Por supuesto, yo confío mucho en que Morena va a ganar, por supuesto, que los resultados van a ser contundentes, pero necesitamos reconocer que esto también es producto de un trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, y que la gente, toda la gente, se siente pues contenta con este trabajo, y me refiero fundamentalmente a los sectores populares, que han visto cierto beneficio en su modo de vida, y eso les da confianza y quieren que el proyecto continúe. Y por otra parte, pues la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado penetrar en el corazón de la gente de Morelos, y estoy segura que pues la gente la va a seguir. Usted es una persona muy inteligente, tiene una visión muy interesante, por lo cual me gustaría preguntarle, ahorita que toca el tema del presidente López Obrador, sí, ¿cómo ve usted los siguientes años para Morena sin Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que el impacto que él ha dejado es muy fuerte. Creo que si los que estamos convencidos de este proyecto seguimos los mismos lineamientos, vamos a lograr que esta transformación madure y se consolide y se fortalezca. Es decir, ¿cuáles serían nuestros lineamientos desde mi punto de vista? Por una parte, él nos ha demostrado que los gobiernos pueden ser gobiernos austeros, que puede haber un ahorro importante si se maneja bien el recurso público, que con ese ahorro importante tenemos que tener una visión de que se llegue a los que más lo necesitan, como él dice, por el bien de todos, primero los pobres, porque cuando hay dinero, aunque sea poquito, en los bolsillos de una familia, ayuda a la estabilidad social y ayuda mucho. Entonces, esto el gobierno tiene que ver por la mayoría de la población, eso estoy convencida. Y también, pues que los recursos de cualquier estado, en el caso nuestro, los recursos naturales, nuestra energía,
nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio ambiental, etcétera, pues se cuide y se fortalezca para las futuras generaciones. Entonces, eso es lo que yo creo que dentro de muchas cosas nos ha marcado como línea el presidente, de que es la obligación del Estado servir a la ciudadanía y no servirse de la ciudadanía. Pues Margarita, tendremos más oportunidades de seguir platicando. Mientras tanto, le agradezco que se haya dado el tiempo de venir a este estudio, de platicar con todo nuestro teleauditorio. Pues muchísimas gracias, Pedro, y por supuesto a Milenio. Gracias, Margarita. Gracias. Miércoles de Política Joven. Le agradezco a Sofía Niño de Rivera, coordinadora juvenil de medios en la precampaña de Xóchitl Gálvez, Gracia Alzaga, coordinadora de mujeres jóvenes en la precampaña de Claudia Sheinbaum, Enrique Mireles, analista político, y Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político, que estén con nosotros el día de hoy. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Pedro. Un gusto estar aquí. Hay muchos temas de los cuales platicar. Comencemos por ya la precandidatura de Movimiento Ciudadano. Finalmente tienen ya nombre, apellido. Ese espacio que estaba vacío luego de que Samuel García se bajara de la contienda es Jorge Álvarez Maínez. Gerardo, por favor, comencemos contigo. ¿Qué pasa con MC, con Jorge Álvarez Maínez? Pues mira, la verdad es, sinceramente, algo que se veía venir, ¿no? Movimiento Ciudadano tenía poco de dónde escoger después de que se diera de baja Samuel García. Dante Delgado, por más que fuera un perfil con mucho gramaje institucional, es un perfil que también es, sin lugar a dudas, controversial. No olvidemos que estuvo en la cárcel, que es aprendiz de Gutiérrez Barrios. Tenía ciertas cosas que, además, narrativamente lo limitaba a su discurso de la nueva política, por lo que tuvo que ser Maínez. ¿Y quién es Maínez? Pues nos ponen a un sujeto que casi parece impuesto, ¿no? Que no tiene mucho carisma, que su trayectoria política es relativamente corta y que en realidad, si por algo destaca, es porque ha sido una voz un tanto vocal para MC en el Congreso estos últimos 3 años. Pero de ahí en fuera, no es un perfil que llame la atención, no es un perfil que verdaderamente jale y, digo, no podemos juzgar hasta que no lo veamos en acción, pero de primera impresión no hay mucho que para decir. quienes no lo sepan, Jorge Álvarez Maínez era el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Sofía. Bueno, yo creo que el tablero político de Movimiento Ciudadano se vino abajo una vez que Samuel se retirara de la contienda presidencial. Creo que era de esperarse que les costara, como dice Gerardo, mucho trabajo al interior de Movimiento Ciudadano decidir cuál era el perfil que mínimamente pudiera alcanzar los índices de popularidad que pudo haber llegado Samuel en una campaña. A mí lo que me sorprende es que sea Maínez, o sea, ¿de verdad Álvarez Maínez? O sea, ese es el peso pesado que tiene Movimiento Ciudadano. Creo que pasaron del fosfo a el gris más gris, porque no, de verdad, porque no es posible que destapa Samuel a Álvarez Maínez como el precandidato y las primeras reacciones del destape son ¿y ese quién es? O que incluso liderazgos tan fuertes en Movimiento Ciudadano como Enrique Alfaro no respalde la candidatura de Álvarez Maínez. Entonces, esto lo único que te indica es que la decisión fue una decisión totalmente equivocada por parte de Movimiento Ciudadano. Si no hubiera sido Álvarez Maínez, ¿ves a alguien más? Pues yo hubiera esperado que también Dante hubiera estado ahí en la competencia. Realmente a nosotros, desde el frente, nos conviene que haya sido un perfil, como digo, gris, como Álvarez Maínez, porque no representa realmente una amenaza. Ahora, como mexicana, como ciudadana, me hubiera gustado ver que pusieran a un cuadro mucho más competitivo, que por supuesto ya estaba desdibujado, pero algo así como Indira Kempis o incluso ya de perdida Patricia Mercado. Creo que al final, al tener una contienda presidencial entre mujeres, pues esto hubiera elevado mucho más el nivel del debate, ¿no? Okay. Pero sabemos que Movimiento Ciudadano pues es uno de los partidos que el INE ya le ha puesto ultimátums para cumplir con todo el tema de la paridad de género. ¿Sí? Entonces, pues por algo pusieron a Maínez como un dedazo para que no digan que están totalmente deslindados de la vieja política. Esta nueva política pues realmente no tiene nada de nuevo y como Enrique Alfaro lo dijo, no se vale disfrazar lo nuevo cuando realmente es pura cuestión absurda. Gracias. Enrique Alfaro dijo, no se puede disfrazar lo nuevo de lo absurdo. Exacto. Y creo que es importante, no coincido para nada con Alfaro, pero en esto sí puedo decir, porque
Finalmente, él se hace a un lado sobre ellos, pero Alfaro se ha destacado por ser de los primeros, sin decir alguna mala palabra, en tratar como tontos a los ciudadanos y ciudadanas de Jalisco e irse de vacaciones cada que puede, ¿no? Entonces eso por una parte digo porque se intenta hacer a un lado del Movimiento Ciudadano, pero finalmente representa lo mismo. Yo creo que coincido aquí con Sofía porque vamos a vivir unas elecciones históricas en donde las mujeres son las principales protagonistas de esto. Y me parece absurdo que Movimiento Ciudadano, teniendo cuadros como Indira Kempis, como Patricia Mercado, o inclusive construir cuadros hacia la presidencia de la República, hayan decidido a lo gris de lo más gris. Yo creo que Dante Delgado hubiera sido no lo gris, sino hubiera sido lo negro. ¿Por qué? Porque finalmente hablar de lo nuevo cuando ni siquiera representan a la generación de las juventudes. ¿Cuántos años tiene Álvarez Maínez? 38. Ya no es joven. Entonces todavía Samuel García podía representar eso, Mariana, pero en este momento ya no podemos decir que Movimiento Ciudadano representa alguna amenaza o inclusive que van a hacer algo relevante en la campaña. Quique. Bueno, es ponerse los tenis fosfo, pero con calzador. Evidentemente estamos viendo un Samuelazo. Estamos viendo un decretazo por parte de Samuel por segunda vez. Es la segunda vez que intenta no soltar el poder. Primero, quería irse de la gubernatura dejando al que él quisiera. Y ahora se va de la candidatura dejando al que él quiere. Nada más que a su coordinador de campaña. Creo que en Movimiento Ciudadano se deberían de prender las alarmas porque es un claro secuestro del partido a lo que Samuel diga. Y ahora sí que arránquense, compadres, porque él está poniendo, quitando y diciendo de qué talla es el tenis que cada quien se va a poner y les está dejando el partido cuarteado, desdibujado y ojo, porque seguramente van a venir votos cruzados en cuanto a la candidatura presidencial se refiere. Gerardo, ¿y cómo viste el video, esta escena en donde Dante Delgado le dice a Lemus, vente tú mejor para acá? Sí, que lo mueve. Bueno, es que son ese tipo de escenarios y es el tipo de cosas que estamos viendo a lo largo de este periodo. Y, por ejemplo, también vemos del otro lado de la oposición críticas muy duras hacia Álvarez Maínez por haber sido expriista. Hubo una crítica también por parte de Marco Cortés, presidente del PAN, por ejemplo. Entonces, es decir, dentro de lo poco que se ha destacado de Álvarez Maínez el día de hoy es que ha militado en 4 partidos políticos. O sea, no se destaca que haya presentado alguna iniciativa, no se destaca que haya sido el diputado que más iniciativas presentó, que hizo tal, que hizo tal, que hizo tal. No, es que militó en 4 partidos, ¿no? Es su poca trayectoria, es lo gris que es. Entonces, eso empieza a poner en un apuro muy grande el plan de Movimiento Ciudadano de crecer rumbo al 2030. O sea, a mí me hacen incluso cuestionarme ya no si van a ganar la elección presidencial, ya no si van a pasar a ser la segunda fuerza, si van a perder el registro como partido político. Sofía, y digo, sé que podemos hablar mucho de este tema, pero hay otros temas de los cuales platicar antes de que se nos vaya a terminar el tiempo. ¿Qué pasa con la alianza en Coahuila, caray? ¿Qué pasa con con esto que hizo Marco Cortés ayer de dar a conocer esta lista en donde se reparten notarías, donde ratificación de un magistrado, hasta direcciones de escuelas, caray? Bueno, mira, en primer lugar me gustaría comentar que al final, este acuerdo surge de una coalición. Los gobiernos de coalición, precisamente la lógica que hay atrás de algún gobierno de coalición es el hecho de cogobernar, de gobernar conjuntamente, y es natural que se lleven a cabo estas negociaciones políticas y no nos debería de asustar que se lleven a cabo las negociaciones políticas. La forma, por supuesto, que la critico. Creo que al final Marco Cortés careció de una madurez política para manifestar que no estaba conforme con que no se estuvieran repartiendo conforme a lo que ya habían acordado las dirigencias. Ahora, sí me gustaría aclarar que aquí creo que se está poniendo en el ojo del huracán el tema del incumplimiento, y realmente el PRI no incumplió como tal o per se con Manolo Jiménez en el acuerdo que se mostró. Aquí lo que pasa es que, y lo pueden ver en lo que publicó Marco Cortés, hay una cláusula que indica que las candidaturas se pueden modificar, o sea, nada está realmente escrito en piedra. Lo que pasa es que el PAN no cumplió el 60% que había prometido que iba a ganar. Okay. Entonces aquí lo que se está haciendo es ocupar precisamente el músculo de esta coalición para lograr ocupar estos espacios y poder lograr el objetivo central de la coalición, que no olvidemos que es evitar que Morena siga ganando estos espacios a nivel territorial en las gubernaturas. Ok, gracias. ¿Qué opinas de esto? Que no estamos hablando nada más de la forma, sino del fondo. Es decir, es bien sabido, conocido, inclusive hasta reglamentado, legalizado, que los partidos políticos en coalición escojan los espacios, sobre todo de representación popular. Pero estamos hablando de un documento que incluía notarías,
que incluía organismos autónomos, que incluía inclusive la ratificación de un magistrado. Si nos remontamos hace algunos meses, el PRIAN-RD eran los primeros que defendían la autonomía de las instituciones, eran los primeros que hablaban de la independencia del Poder Judicial, pero en este momento se están dividiendo todos esos espacios en Coahuila. Entonces, ¿qué pasará en los demás estados? ¿Qué pasará a nivel nacional? Estamos hablando de que jamás existió una defensa del Poder Judicial, jamás existió una independencia de los organismos autónomos y, sobre todo, jamás existió una verdadera transparencia en la distribución de las notarías. Enrique. No, bueno, primero que nada hay que dejar en claro que las negociaciones políticas son legales y tan legales que están reglamentadas y en la ley electoral hay pues apartados en los que se establece de cuando tú haces equipo con otro partido, cómo se van a dividir precisamente los espacios de representación. Pero las negociaciones políticas siempre deben de ir encaminado a darle resultados a la ciudadanía y lo que le convenga a la ciudadanía, es decir, en una mejor gobernanza, en un gobierno de coalición, en que se ejecuten políticas públicas pues responsables y que evidentemente sean en beneficio de la ciudadanía. Esta negociación que se expuso claramente muestra todo lo que está mal dentro de la política, porque no se pueden negociar cuestiones que por naturaleza son de una autonomía respecto al tema de un gobierno ejecutivo o que deberían de tener esta autonomía. Entonces, primero, la falta de oficio, claramente, la exposición de esto y sí una alerta en decir, se están haciendo las negociaciones políticas como deberían de hacerse pensando en la situación que vive hoy el país y esto aplica para todos los partidos políticos. Sobre la mesa debe de estar sí o sí el beneficio de los ciudadanos y no el beneficio de particulares, ¿no? Gerardo. Pues bueno, a ver, yo creo que este tema es muy sencillo, ¿no? Por un lado tenemos un incumplimiento de un acuerdo, aparentemente según lo que dice Marco Cortés. Por el otro lado tenemos a Marco Cortés exponiendo a sus propios aliados, peleándose con ellos, y por el otro lado tenemos un acuerdo en lo gris, en lo oscurito, con muchas cosas que no deberían estar como están. Yo, si algo me queda claro de todo esto, es por qué muchos mexicanos estamos tan enojados con el PRI, con el PAN. Y por qué muchos mexicanos no confiamos en este discurso de que en el equipo de Xóchitl Gálvez no hay huevones, rateros y pendejos. Porque lo único que me están demostrando es que eso es lo que hay. Sofía, ¿quieres un último comentario para replicar nada más todo? Me gustaría justamente enfatizar que esto no es una cuestión exclusiva del PRI y del PAN, es algo que se ve en todos los partidos políticos y además también en otros países, hablando de las negociaciones políticas. Por supuesto que nosotros en el PRI tampoco estamos a favor de que se repartan estas cosas. Al final sabemos, y como lo dijo la precandidata Xóchitl Gálvez, que este tipo de acuerdos políticos tienen que ser en beneficio de la gente y no para favorecer intereses personales. Entonces, pues ojalá que sirva de moraleja para que los dirigentes estén a la altura de lo que las y los mexicanos queremos para estas elecciones. Antes de despedirnos, ¿quieren así rápidamente replicar? Gracias. Era el momento de Xóchitl Gálvez para exigir que Marco Cortés renunciara a su cargo. Era el momento para que Xóchitl Gálvez se deslindara de lo que sucedió y sobre todo era el momento para que el PRI dijera que no permite eso cuando su presidente fue el primero en firmar. Enrique. Bueno, primero que nada, Xóchitl no puede exigir la renuncia de un partido porque ella no milita en ese partido. Entonces no es, ese tema no le corresponde a Xóchitl y Xóchitl sí denunció y expresó que no estaba de acuerdo en estos acuerdos en lo oscurito. Ella sí salió, incluso con el coste político que esto podría tener. O sea, ella no se lo guardó, salió y acaba de decir, yo no estoy de acuerdo. Y de hecho yo creo que eso es parte mucho del choque que ha tenido la candidatura de Xóchitl contra el tema partidista, porque ella sí, estas cuestiones sí sale a denunciarlas, a exponerlas, y creo que por eso ha habido tanta fricción en su precandidatura. Gerardo, 20 segundos, un último comentario. Pues respondiendo un poco, sería muy cínico no hacerlo, ¿no? Entonces creo que al menos nos podemos llevar el gusto de que Xóchitl, dentro de las muchas cosas malas que tenga, cínica no es. Muy bien, gracias a los cuatro por haber estado aquí hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Pausa, volvemos. Hablemos de negocios. Hoy el regulador bursátil de Estados Unidos aprobó instrumentos financieros con Bitcoin. Ana Karina Martínez, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Justo hoy es un día histórico tanto para el sector bursátil como para el de las criptomonedas, y es que justo como mencionas, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos autorizó lo que se le conoce como los fondos de Bitcoin cotizados en bolsa. Estos son instrumentos bursátiles conocidos como ETF que reúnen a los valores asociados al Bitcoin y que permiten a los inversionistas beneficiarse de este activo digital sin tener necesariamente que comprarlo, algo que entusiasma a los analistas y a los inversionistas, puesto que lo consideran como una etapa fundamental para la adopción masiva de las criptomonedas. Será a partir de mañana que comiencen a cotizar 11 de estos ETF. De hecho, el gestor de activos BlackRock será quien dará el campanazo de apertura en el Nasdaq. El precio del Bitcoin se mantiene alrededor de los $45,000, lo que quedará muy por debajo de los $69,000 que alcanzó en noviembre de 2021, pero es casi 3 veces menos el mínimo de los 16,000 que tocó en diciembre de 2022, cuando se dio el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. Así la información, Pedro. Muy bien, gracias, Ana Karina. Más detalles en milenio.com. Así es, muy buenas noches. Miércoles de la data con nuestra colaboradora Estefanía Veloz. Bienvenida, Estefanía. Háblanos de la inflación en México durante 2023. Pues sí, traigo información interesante sobre la inflación, porque México, después de mantener una racha bajista por 9 meses consecutivos, terminó en 2023 con inflación de 4.66%, esto de acuerdo con el INEGI, es decir, más del aumento que predijo Citibanamex, que era de 4.55%. Los precios al consumo aumentaron al 4.66% durante diciembre, pero en noviembre era de 4.32%. Entre los productos que más subieron está la cebolla con 55.29%, el jitomate con 29.60%, los nopales con 33.76%, y en cuestión de servicios incrementó el transporte aéreo con 15.82%, servicios turísticos en paquete 6.12%, fondas, taquerías y hasta tintorerías 0.82%. Otras cosas que también aumentaron es el valor de la unidad de medida y actualización, o sea, la UMA, que es la unidad que determina las multas, y ahora será de 108.57 pesos diarios y antes estaba en 103.74 pesos, lo que representa un incremento de 4.66%, y este precio entra en vigor el 1 de febrero de este año hasta el 31 de enero del 2025. Oye, Estefanía, vimos y escuchamos muchas cifras, muchos números, pero en términos prácticos, ¿qué te dejan estos números a ti? Bueno, que parece que hasta febrero van a aumentar ciertos productos que consumimos, y esto, según los economistas, se debe al aumento en los precios de los productos naturales y de también los productos de alimentos que están procesados, y quizá esto se mantenga hasta febrero. Es decir, que las cosas van a costar un poco más, y también los servicios como los de turismo y los de transporte. ¿Mitiga un poco el aumento al salario mínimo? Sí, siempre mitiga, y también no es algo que se vaya a mantener fijo, puede reducir en los próximos meses, a partir de marzo, abril, mayo. Sin embargo, hasta ahora parece que se va a mantener en febrero, pero aún así los números habían sido positivos en los últimos 9 meses, solamente que cerró el año pues con este aumento ligero, pero que sí se ve en la economía de las personas, sobre todo pues en los productos que se consumen. Claro, pues muy bien, Estefanía, gracias como siempre. Gracias, Pedro. Pausa, ya regresamos. Señores, hoy es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, el día de hoy nos consagraremos, porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Quémalos, estos hijos de puta! ¡Quémalos! Mire. Nada. Eso es recién. Sí.
Sí. Todos que vinieron me echaron gasolina y me prendió el carro. Sí. ¿Una moto? Sí, una moto que se fue para allá. ¿Cómo iban vestidos? ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Son las imágenes de los operativos el día de hoy en Ecuador. La presencia de militares en las calles luego de la tarde violenta que vivieron ayer, que dejó 10 muertos y 70 detenidos tras declararse estado de excepción. Por cierto, el presidente Daniel Noboa aseguró que su país se encuentra en estado de guerra por las acciones protagonizadas por las bandas del crimen organizado. Anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos considerados como terroristas. Además, informó que ha planteado a Colombia la deportación de 1.500 presos como parte de las medidas adoptadas en el conflicto armado interno. Por cierto, el presidente López Obrador envió un mensaje de solidaridad a Ecuador. Dijo que su gobierno reprueba actitudes vandálicas al imponerse con el uso de la fuerza. Aclaró que hasta ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene reportes de algún mexicano afectado, mientras que Estados Unidos se comprometió con Ecuador a ayudar para llevar ante la justicia a los responsables de los ataques ocurridos ayer y que mantienen un estrecho contacto con el gobierno de ese país. Otros países que también externaron su apoyo fueron Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela y España. No le cambia, ya volvemos. Mi querido Pedro, que es una tristeza que ya cuando estaban celebrando en alto la caída de Ernestina Godoy de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¡ay! Todos reunidos en el sector opositor, los Xochilovers, el Xochilverso, por supuesto, el Frente Marchito, los prianchuchistas, todos estaban felices y contentos, ya estaban dando vueltas en el ángel, me cuentan las malas lenguas. Se aparece pues la designación de quien va a operar esa institución, después de doña Ernestina. Pues sí, Ulises Lara, híjole, hasta yo sentí gacho porque el personaje pues conoce bien la historia, las investigaciones, está muy empapado de todo lo que tiene que ver con el cártel inmobiliario del PAN, del que me dicen es subgerente el Tabuadita, el primer panista de Puerto Príncipe, y también conoce la historia pues de Buenruerich y también de Catemo Gutiérrez de la Torre, ese distinguido, pues, ¿qué le llamaremos? Pues sí, un priista de Rancho Abolengo, que también está siendo acusado, bueno, de hasta de haber convertido la sede del PRI en la Ciudad de México en un verdadero congal. Bueno, eso dicen, a mí no me consta, yo nunca fui. Pero bueno, el asunto es que sí, híjole, la oposición debe estar, pues sí, un poquito asustadilla, porque pues, imagínense, don Ulises, pues debe sentirse un poquito, pues sí, enojadón, no molesto por la manera, por las formas en que no ratificaron a Ernestina Godoy. Entonces le va a poner un poquito más de enjundia a las investigaciones judiciales, les va a checar de más. Y esto mientras la propia Ernestina pues ya avisó que va a salir a las calles a luchar con la justicia, a señalar, a cuestionar esos mismos casos del cártel inmobiliario del PAN y toda esta trata de blancas. O sea que, híjole, esto se va a poner color de hormiga. Pues les dijo. Ay, no le busquen 3 pies al tigre. Nos vemos pronto. Déjense ahí. Minelli Ataide, buenas noches. ¿Se está descomponiendo la máquina? Muy buenas noches, Pedro. Todavía no inicia justamente el clausura 2024 y ya hablamos de división en el interior de la máquina. Sí, efectivamente hubo un problema entre el técnico Martín Anselmi y Juan Escobar. El futbolista reclama no ser titular justamente siquiera en los partidos de preparación y en los entrenamientos, y eso es lo que lo tiene molesto. Le reclamó justamente al entrenador y bueno, esto llevó obviamente a una discusión importante. Pedro, se sabe justamente que hoy por la tarde tenían una plática con la directiva y bueno, justamente los altos mandos lo que quieren es no hacer más escándalo de todo lo que está sucediendo. Quisieron calmar todo el problema y bueno, hasta el momento seguirá Juan Escobar justamente en el equipo de la máquina, pero
Pues bueno, Pedro, o sea, tú sabes que iniciando el torneo lo que quieres es justamente armonía, que todo se refleje dentro del terreno de juego y lamentablemente estamos viendo que Cruz Azul tiene este tipo de problemas. A ver, lo que mal empieza, mal acaba. Y si ni siquiera ha empezado la temporada y ya están divididos, ¿qué les espera cuando los resultados no se empiezan a dar? ¿Qué les espera cuando haya bajas de rendimiento? ¿Qué va a pasar? Efectivamente, y un técnico también está para eso, ¿no? Para calmar al jugador, para decirle, efectivamente eres un gran jugador y lo has sido para Cruz Azul, Escobar, pero a lo mejor este no es tu momento, traje a otros jugadores. Para eso está el entrenador, Pedro. Y hay que tener inteligencia hasta para meter mano izquierda. Y es un nuevo proyecto también, ojo, o sea, vienen varios jugadores, ¿no? A reforzar a Cruz Azul. Sí, claro. Tienen un nuevo director deportivo como Iván Alonso, tienen un nuevo entrenador como Martín Anselmi y obviamente no sabemos qué es lo que vamos a ver de la máquina. Gracias, Minelli. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.